3, 2, 1. Listo. Saludos, son las 10 de la mañana. Hoy día estamos ya viernes y 18 de febrero. Nos quedan 10 días para que termine el mes. Y tenemos a Jorge Soto Winkler, acá en Santiago de Chile, saludando y agradeciéndote, Jorge, por el tiempo que nos das a ADN para acompañarnos y conversar un ratito, unos 10 minutitos, sobre tus temas ambientales y los retos de la justicia ambiental. ¿Cómo has estado, Jorge? Muy bien, gracias Roberto. Aquí estamos entre pandemia y protección del medio ambiente dándole. Protegiendo la vida en general. Claro, Muy bien. desde dos puntos de vista distintos, pero que al final son conducentes a un mismo resultado. Sí, 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 total. Oye, Jorge, para los amigos que no han tenido el gusto de conocerte, tú eres muy conocido acá, has estado trabajando temas de esta línea, así un flash, así como de un minutito para que te puedas presentar a todos nuestros amigos. Súper. Bueno, yo soy ingeniero en recursos naturales renovables, magíster en manejo de suelos y agua. Eh, Durante 10 años trabajé como investigador y académico y docente en la Universidad de Chile y actualmente me desempeño como consultor en medio ambiente. Soy director ejecutivo de una fundación que entrega o se realiza consultorías a empresas de distintos rubros justamente en temas ambientales. Hemos desarrollado una serie de investigaciones en esta línea de medio ambiente, la mayoría publicadas, y nuestro trabajo y nuestro desafío es poder proporcionar más ciencia aplicada a la resolución de desafíos complejos que hoy día tiene la industria y tiene la sociedad en temas ambientales. Excelente. Oye, ¿con qué industria estás topado en este camino? Bueno, con este camino hemos trabajado esencialmente con dos tipos de industria, con el turismo y y la minería esencialmente. Y Excelente. los desafíos de ambos son complejos y mm, hoy día mucha gente dice siempre la minería es la más degradante de todas, pero al final un turismo desregulado o una ganadería desregulada también genera altos niveles de impacto. Tal cual. Súper. Bueno, oye, entonces agradeciéndote por el tiempo y la presentación, quisiera pedirte que vayamos un poco a la temática que nos convoca, ¿no? El tema de la justicia ambiental. ¿Cómo lo defines tú acá en Chile, desde tu experiencia, desde tu conocimiento a la justicia ambiental? Pero la justicia ambiental es compleja de definir en un solo concepto, dado que, por supuesto, hay varias concepciones y varias aproximaciones dependiendo de quién las realice. Pero en general el concepto más utilizado es cómo yo hago uso del entorno sin generar un efecto nocivo sobre otros en tiempo inmediato y sobre otros en el futuro. Entonces el desafío es cómo hacemos uso de los recursos naturales, cómo hacemos uso del medio ambiente sin que ese uso se transforme en una degradación que limite las posibilidades de uso de otras personas. Y ahí se pueden empezar a derivar una serie de opciones, como por ejemplo, ¿es el medio ambiente y los ecosistemas por sí merecedores de derecho como un ser sintiente y por tanto sujeto de derecho y en consecuencia resguardados mediante una normativa? O si bien no son sujetos de derecho, sí pudiesen estar resguardados dentro de una normativa ambiental para asegurar su conservación, su preservación, dependiendo de cada caso, uso eficiente. En Chile, al menos, el concepto que se maneja es el segundo. En definitiva, existe una serie de normativas ambientales que vienen desde mucho tiempo atrás y que permiten hoy día hacer un uso, entre comillas, racional de los recursos naturales y de los ecosistemas y en consecuencia propender a su uso, pero no a su degradación y en caso de que exista degradación o daño, en el fondo ejecutar todas las medidas necesarias para poder hacerse cargo de ese daño y conducir a medidas de reparación.
¿De dónde viene esto? Si nos vamos hacia atrás, la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente nace el año 94, posterior a la Cumbre de Río, en donde Chile adquiere compromisos ambientales y adquiere el compromiso en la práctica de generar no solamente una normativa ambiental específica, sino que generar una serie de estructuras fiscales que permitan aunar todas las normativas ambientales que estaban desperdigadas. Entonces, para eso hay que ir un paso más atrás. Las primeras normas ambientales en Chile datan de la década de los 50, tienen que ver con el tema de calidad de agua, tienen que ver con el tema de protección de ecosistemas prístinos, y de ahí en adelante, estas normativas que han ido avanzando por distintas líneas, por el Ministerio de Agricultura, por el Ministerio de Obras Públicas, por el Ministerio de Defensa, por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Salud, empiezan a generar un poco de problemas, porque en el fondo cada ministerio tenía su porción de normativa ambiental propia, en ausencia de conversación con las demás agencias del Estado y en ausencia de una sintonía que permitiera generar un engranaje adecuado para ejecutar acciones ambientales concretas y que sean lo más holísticas posible. Entonces, el desafío del Estado chileno para el año 93 en la Cumbre de Río fue proponer, en el fondo, un mecanismo que permitiera aunar las decisiones respecto al medio ambiente en el Estado. Y gracias a eso, el año 94, como decía, nace esta ley de bases del medio ambiente, y esta ley de bases generales del medio ambiente, en el fondo, crea la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que en definitiva nunca se le dio en su momento inicial el rango de ministerio. Esta comisión lo que hacía era poner de acuerdo todas las agencias del Estado que tenía algún tipo de competencia ambiental para poder aunar un criterio común y en consecuencia ejecutar acciones que fuesen mucho más funcionales y no contradictorias desde el Estado en vista de la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Súper. Ya, excelente. Entonces, Ahora, un poco que esto después evoluciona y a partir del año 2011 en adelante empieza a construirse la lógica del Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente, si mal no recuerdo, a partir del 2011 se funda como tal. Existía una ministra, pero no un ministerio, y de ahí en adelante se genera el ministerio. Y esa renovación en la normativa ambiental permite hoy día tener un ministerio que es el ente político, en definitiva, que diseña normativas para la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, y al mismo tiempo genera otros dos instrumentos que están desligados de la función política, que tienen que ver con la función administrativa, que es un servicio de evaluación ambiental, que no es manejado políticamente, sino que cae bajo la lógica de la alta dirección pública, que se encarga de evaluar ambientalmente todos los proyectos que ingresan al sistema y en consecuencia otorgar los permisos ambientales cuando las características de estos proyectos no generan daños ambientales mayores, o si es que lo generasen, propone las medidas de respuesta ante ello. Y por otro lado, una superintendencia de medio ambiente, que es un organismo también apolítico en términos de diseño, que está encargado de velar por el cumplimiento de la normativa ambiental y, en el fondo, generar levantamiento de cargos en caso de que exista un incumplimiento de la normativa ambiental o un daño importante al medio ambiente. A ello después se sumó un tribunal ambiental, que en el fondo es un tribunal especializado que está compuesto de 3 ministros, un especialista en Derecho, un especialista en Ciencias Ambientales y un especialista en Ciencias Económicas. Y lo que busca este tribunal es generar sanciones de última instancia ante el incumplimiento grave de la normativa ambiental o el daño ambiental en caso de que se diese. Y los fallos que se han generado hasta la fecha son esencialmente la obligación de reparar el daño que pueda causar una operación de cualquier tipo, sobre el ecosistema, y en consecuencia
hacerse cargo en términos de costos y de medidas de implementación a estas malas prácticas. Un ejemplo clásico es el de Barrick Gold en el proyecto Pascualama, en la cordillera de la región de Atacama, que finalmente un fallo de la Corte indica un daño irreparable sobre unos ecosistemas y obliga a la compañía no solamente a pagar los daños que generó, sino que a revertirlos mediante medidas aplicadas en terreno para hacerse cargo de esos daños, y además le revocó la resolución de calificación ambiental a la compañía. Eso quiere decir que en la práctica clausuraron esa compañía y finalmente hoy día no puede operar, sino que tiene que hacerse cargo de los daños ambientales que generó. Así que efectivamente hoy día hay una administración de justicia ambiental que es mucho más funcional de lo que era en la década de los 90, primero porque hay un ordenamiento legal que es mucho más robusto del que había en los 90, y segundo porque las instituciones que se generaron a partir de esas evoluciones desde los 90 en adelante permite tener agencias del Estado que no están necesariamente politizadas y en consecuencia operan de manera autónoma en base a criterios técnicos y no necesariamente criterios políticos. Excelente. Súper claro, y además una muy buena narrativa a través del tiempo. Oye, mirando justo en esto del tiempo, a futuro, con lo que está pasando ahora, con el nuevo normal que se viene por la pandemia y obviamente hay retos globales y nacionales sobre el medio ambiente y la justicia ambiental, de hecho, va a estar en la agenda global, no solamente local, pero también por lo que está pasando con el proceso constituyente local. ¿Cómo ves tú las perspectivas para lo que venga desde lo técnico? Bueno, hasta el momento las perspectivas son difíciles de delinear desde el punto de vista del proceso constitucional que se está llevando a cabo en nuestro país, porque aún está demasiado Líquido. líquido o nebuloso los resultados finales que pueda salir de ese proceso. Ya vimos que hay ¿Tendencias que mires? tendencias, sí, hay una tendencia muy de la línea ecológica en el diseño de la Constitución y de los artículos que algunas comisiones, específicamente la Comisión de Medio Ambiente, está proponiendo. Algunas funcionales, o bastante funcionales, como lo dicta la experiencia internacional, y otras un poco, a mi juicio, y me hago cargo de las palabras, un poco descabelladas, que buscan hacer retroceder en términos de libertades individuales y económicas al país en al menos 40 años. Entonces, ahora, ante ello, la, el proceso ha dado algunas señales y algunas ideas medias descabelladas se les ha dado un portazo de frente y no han surgido. Esto no es tanto ambiental, es más bien político. Entonces eso da algún grado de esperanza que al menos hay algo de cordura en el proceso. No sé si será una cordura, si es que la guía hacemos a porcentaje un 100% de cordura, pero al menos mostró un leve porcentaje de cordura que puso un freno a esta idea media ¿Esos descabellada. portazos han sido internos o han tenido una influencia de la academia, de la sociedad civil? Yo creo que Del... fue más bien un portazo interno, los propios constituyentes que se dieron cuenta que era una locura. Por ejemplo, esto me estoy desligando de los temas ambientales, más bien políticos. La idea de disolver los poderes del Estado y establecer una asamblea constituyente que concentrara todo el poder. Eso, los propios constituyentes dieron el portazo a esa idea y se mantuvo el camino regular sobre el cual se había diseñado, y al menos hasta el momento se han mantenido los 2/3 como mínimo para la aprobación de los Claro, artículos dentro de la eso Constitución. en lo político general. ¿Y en En lo lo político. ambiental particular, Y en lo algún ambiental, descabellado o algo o no? todavía está muy nebuloso porque todavía no hemos llegado a esa etapa. Recordemos que las dos votaciones que se han dado han sido esencialmente el sistema jurídico y el sistema de administración política, que lo que buscan esencialmente es una mayor fuerza regionalista y más libertades regionales
en términos muy resumidos, y desde el punto de vista jurídico, esta lógica de pluralidad de sistemas jurídicos, entendiendo el tema indígena. complemento de los sistemas indígenas, que en el fondo, no siendo especialista en el área, yo detecto dos corrientes. Una que dice que en el fondo perdemos el derecho o la garantía de igualdad ante la ley y por tanto existe hoy día o existiría en el futuro un agente diferenciador en función de la etnia respecto a la administración de justicia, y por otro lado la línea de las personas que en definitiva dicen que esto es un, un agente más bien eh, aditivo a la normativa jurídica general y en consecuencia complementaría en los casos específicos cuando se den eh, problemas asociados al interior de las etnias. Eh, Claro. pero, Sí, insisto, todavía está muy nebuloso porque todavía sí, no hay pero son claridad dos respecto a qué temazos, ¿no? El significa. tema regional, el tema indígena afectan transversalmente, digamos, Afectan pero mucho. sí, Y ahí podemos agarrarnos tal vez para discutir el tema de medio ambiente, porque, por ejemplo, claro, si nos vamos a la cosmovisión de los pueblos indígenas, el respeto por la madre tierra, la Pachamama, o como se denomina en los idiomas de cada quien, o las lenguas de cada quien, en definitiva es distinto a la conceptualización de medio ambiente que tenemos no, cultural, ¿no? en términos occidentales. Entonces, eso genera un desafío de hacer conversar esas dos estrategias, esas dos formas de ver el entorno, esas dos formas de tratar al entorno y de vincularse con el entorno. Entonces, claro, Súper, un ya, mecanismo de justicia que esté desagregado por etnia, si es que incluyese componentes ambientales, podría ser más difícil las relaciones entre la gestión ambiental actual bajo el paraguas de la normativa del Estado chileno versus a lo que podría venir a futuro. Pero insisto, todavía todavía hay una está muy nebulosa líquido, ¿no? ahí que no nos permite Ya, aterrizar y decantar estos conceptos a algo más está tangible bien. como para verlo. Ahora, te cambio un poco la dinámica para ir avanzando a la segunda parte de esta conversación. O sea, tú sabes que yo soy ecuatoriano, bueno, tengo residencia acá en Chile y nos hemos juntado en eventos eh, en los que hemos estado invitados, tú desde tu línea y yo la mía, que es la económica, y obviamente los temas de la economía de la política en particular, y obviamente como ex autoridad pública de Ecuador, me tocó ver no solamente el proceso de la administración pública efectiva de las finanzas, ligadas en algún momento a la reducción de la pobreza y el asunto ambiental, sino también ligado al proceso constituyente que vivió Ecuador, en el cual se asignaron derechos, incluso el agua, por ejemplo, entró a tener derechos como parte de la naturaleza, pero además a ser un derecho garantizado por la Constitución. Entonces entrábamos en una situación compleja que había que analizarla económicamente con mucha profundidad y financieramente también, del agua como un derecho con derechos, diferente a lo que habíamos estudiado y vivido acá en Chile con el tema de un mercado de aguas, ¿te fijas? O sea, es una diferencia enorme en un recurso que es central para la vida y en el cual hay muchos conflictos y obviamente el tema de justicia ambiental en el tema de agua no es trivial, ¿no? Y cuando tú lo tienes como un derecho con derechos, imponer tarifas y otros elementos fueron cosas, digamos que, bueno, eso fue lo que me invitaron, ¿te acuerdas?, a dar la charla en Coltauco, ¿no? Que fue un tema central. Tú tienes, ahora vamos a cambiar un poco el tono, ¿no? En función de esta experiencia que nosotros tenemos en Hexagon y en estas temáticas de Ecuador, que ya ha pasado por este proceso de entrada y de salida, ¿no? La constitución sigue ahí, la inversión está llegando, y la economía finalmente es una economía dolarizada en la cual el modelo liberal funciona porque no tiene otra opción. O sea, la agenda liberal de Ecuador nunca va a cambiar porque está dolarizada, y tienes que ser productivo, competitivo y obviamente tiene que haber garantías y justicia. Y esto está descentralizado, está empoderado los temas indígenas. ¿Tienes preguntas, digamos, como chileno sobre la experiencia de Ecuador que yo pueda responderte? Bueno, complejo. Efectivamente, cuando se genera mucho
mucho eslogan de derechos, pero sin saber cuáles son los efectos reales que implican esos derechos y cuáles son los efectos o los daños colaterales que puede implicar ello. Es difícil generar política pública. Y hoy día creo que uno de los principales desafíos de las autoridades políticas es desmarcarse un poquito del eslogan vacío y analizar cuál es el peso y las consecuencias de lo que están proponiendo. Y el problema es que hoy día cuando se les pregunta cuáles son los efectos de las políticas públicas a los generadores de políticas públicas, ni siquiera ellos mismos saben cuáles son los efectos. Y supongo, y tú allí me podrás ayudar, en el fondo es algo que vivió Ecuador. En su momento, la lógica de generar y generar y generar derechos eh, era parte de un eslogan general, pero después cuando hubo que llevarlo a la práctica, ¿cuál fue el desafío que vivieron? ¿Cómo compatibilizar ese gran ofertón de derechos versus a una funcionalidad práctica? Mm. A ver, mira, en el caso de Ecuador, nosotros llegamos tarde al proceso de liberalización, con la dolarización en el año 2000, ¿no? En ese año, digamos, pasó toda la crisis política por la cual los partidos hicieron la crisis que ahora Chile ha llegado tarde a esa crisis política. Entonces, digamos que Ecuador le lleva como 20 años de delantera en el tema de la crisis política a Chile y en su maduración y en su salida de eso, ¿ya? Eh, Quizá nosotros íbamos tarde frente a Venezuela, que ya había tenido su crisis política antes con el Caracazo, y ellos van 30 años, pero ellos no han salido de la crisis, ¿no? Un factor clave para explicarte lo de Ecuador es que la diferencia entre Ecuador y Venezuela es la dolarización, ¿ya? Porque en Venezuela no tuvieron ningún límite para usar la política monetaria en beneficio de entregar los recursos para los ofertones. Eso se tradujo en la inflación y en la pobreza que conocemos y en la migración posterior. En el caso de Ecuador, como no tenían máquina para imprimir billetes, los ofertones de los derechos quedaron limitados por la realidad de la economía, ¿sí? Y por la realidad de las finanzas públicas que tenían que estar en equilibrio. Si es que eso pasa acá en Chile, porque el Banco Central es independiente, eso, por ejemplo, puede ser un tema de fondo. Acá en Chile, la presencia de Mario Marcel, por ejemplo, ¿no es cierto?, que ha manejado el Banco Central Autónomo y ahora va a Hacienda, es una buena carta como para pensar que el escenario no vaya a ser Chilezuela, como se dice, ¿no es cierto? Y hay que seguir monitoreando eso, porque en Ecuador, de hecho, Ecuavenezuela nunca se dio por ese elemento, ¿ya? Entonces, la presencia de Marcel va a ser fundamental como para mirar cómo los derechos que fueron los que tú te imagines y más, fueron cedidos en la Constitución. Entonces, la Constitución de Ecuador es una constitución muy iluminada por 3 constituciones previas en esta línea socialista del siglo XXI. La española, con el trabajo de Viciano, que trabajó mucho con Podemos, y Podemos, si bien no cambió la Constitución en España, sí cambiaron muchas normativas, y Viciano fue el gran asesor del proceso constituyente en Venezuela con Chávez, eh, iluminado por estas líneas regulatorias españolas, y luego de esto hicieron el tema boliviano. Por ejemplo, en Bolivia ya se dio derechos a la naturaleza, y en Ecuador también se entregaron derechos a la naturaleza, ¿no? Y eso, por ejemplo, a la hora de generar un tema práctico como la distribución del agua con justicia, nosotros lo resolvimos con diálogo, ¿ya? Entonces, en algún momento nosotros llegamos a la conclusión de que esto se podía resolver independientemente de las locuras que tú puedas poner en la Constitución. Tú podías resolverlas en la parte práctica con diálogo. Y en eso entraba el diálogo de lo económico con la dolarización, el diálogo político de los derechos, que vino a resolver un problema que el país no tenía resuelto por mucho tiempo, la justicia,
en términos sociales, y los luchadores sociales por justicia finalmente eran en mucho los indígenas. Los indígenas habían bajado, como se dice vulgarmente, gobiernos uno tras de otro, y se empoderaron como jugadores importantes siempre en la agenda, pero su peso político se sopesaba con el peso político también de los jugadores económicos urbanos, ¿no? Y de las grandes metrópolis de Ecuador, Quito, Guayaquil, Cuenca, que a diferencia de Chile, son ciudades que tienen su propio peso cada uno y que hacen juntas un Santiago, digámoslo, ¿no? Entonces, no te olvides que Chile y Ecuador tenemos casi la misma población, pero Ecuador en realidad estaba mucho más descentralizado antes de todo este proceso. O sea, se había tratado de resolver el problema político con descentralización, que es lo que ahora está entrando Chile en el tema este de la regionalización y en el tema indígena, ¿ya? No te olvides que Chile tiene más indígenas que el Ecuador. Lo que pasa es que han estado no visibles, ¿ya? Estadísticamente hay más indígenas en Chile que en Ecuador, ¿ya? Pero lo que ha sido más visible para América Latina y el mundo ha sido una raza, digamos, no indígena, más ligada a una lógica europea, porque la élite ha sido como es, ¿te fijas? Pero el Chile profundo está ahí y creo que hay que mirar esto con mucha calma, porque si es que el tema económico se sostiene, y lo otro que es importantísimo, que nosotros no teníamos, lo mismo que tampoco tenía Venezuela, que es el tema de la educación de la población, ¿ya? El proceso revolucionario que tuvo Ecuador, si algo hizo bien, fue el proceso educativo. Muchas becas para que los chicos más brillantes se vayan a estudiar en las universidades top 100, que es un proceso parecido al que en su momento hizo Chile con la beca Presidente de la República y otros. Eso, digamos, ha capitalizado humanamente al Ecuador, porque tenía que salir para allá. Chile ya lo tiene. Venezuela no lo tenía, cayó muy bajo porque no tenía esa población que sustente las instituciones. En Ecuador había algo y ETRO, junto con la dolarización, sostuvieron y el proceso ha salido. Y ahora, digamos, los chicos que han regresado de las universidades top del mundo tienen oportunidad con un gobierno más liberal que está, digamos, un segundo ya en línea, avanzando sobre el marco de la dolarización y dejar atrás el elemento. Pero no se han cambiado los derechos, ¿ya? Y hablamos de un país en 3D, dolarización, derechos y diálogo, ¿ya? El Ecuador en 3D un poco va por esa línea. Y posiblemente para llegar a ese 3D, a esa realidad que tú preguntas, ¿no es cierto?, en la práctica y salir del eslogan y asumir los desafíos, nosotros siempre hemos visto que la herramienta va a ser un poco a la europea, el diálogo, ¿no? Claro, los europeos, a diferencia de los latinoamericanos y de los latinos en general, los europeos nórdicos y anglosajones, digamos, hacen diálogos instituidos que duran muchos años, Suiza, Holanda, etcétera. Entonces nosotros la lógica del diálogo que propusimos en Ecuador fue una lógica holandesa, del Welfare Pentagon que tienen los holandeses, y nosotros hicimos para América Latina una adaptación junto con los colegas de Inglaterra en esos tiempos de investigación sobre el diálogo hexagonal, ¿no? Cómo juntas tú a lo público con lo privado, con las comunidades, con la academia, con los medios y los organismos internacionales o los inversores internacionales. Y en esa lógica se fueron generando políticas públicas bajo la restricción de la dolarización y bajo la restricción de los derechos. Se fue encontrando las formas y las leyes se fueron acomodando en base a este diálogo, que muchas veces era un diálogo técnico, no necesariamente político, y que así ha seguido dándose en función de estos elementos. Yo creo que posiblemente Chile va a cambiar a un nuevo normal, en el cual va a haber mucha necesidad de diálogo, quizá la descentralización en eso ayude, quizá la participación indígena sea un proceso que a la larga y en el conjunto también ayude. En el Ecuador, no te olvides que el tema indígena, si bien no es tan fuerte como Bolivia y es menos fuerte que en Chile, en Ecuador nosotros desde los años 90, merced a un gobierno socialdemócrata, parecido al de Ricardo Lagos, que fue con Rodrigo Borja, creamos muchos empoderamientos para los grupos indígenas que llevaron a que ellos vayan formando líderes, formando liderazgo,
formando institucionalidad indígena, que también es otro de los grandes retos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, es un player y obviamente ellos se hacen cargo mucho de las causas y el tema minero en Ecuador está muy complicado por esa institucionalidad, pero de todas maneras ya está el Ecuador en procesos de inversión minera a la luz de los procesos globales también que se van dando, ¿no? Entonces tampoco es tan, digamos, imposible la solución a la luz de lo que hemos hecho en Ecuador, manteniendo un modelo liberal, manteniendo los retos políticos de grupos organizados, que incluso, también me hago cargo de mis palabras, han entrado en una lógica de mafia. El expresidente Rafael Correa está sentenciado a prisión por 8 años y ahora está en Bélgica viviendo y él no puede regresar a Ecuador porque va preso. Y bueno, esa es la situación del Ecuador, ¿no? Él no puede participar en elecciones por 25 años. Es muy parecido a la solución que se dio también en Europa, de cierta manera prohibir en algunos países el tema comunista, pero en Ecuador no se lo ha prohibido, se ha manejado una lógica de diálogo y cada vez más de tecnificación, ¿no? Entonces quizá en esa posibilidad uno tiene que ir pensando que el modelo de Ecuador, si es que las locuras, como tú bien les llamas, de crear derechos a mansalva y los eslogans son lo que a la final cohesiona tanto a socialdemócratas como demócratas cristianos, como concertacionistas del pasado, más Frente Amplio, comunistas y todos los que están en la Comisión Constituyente junto a los independientes, los indígenas, y pasan la máquina de los 2/3, y estos derechos son los que cohesionan, posiblemente ese sea el escenario, ¿no? Y la salida va a ser posiblemente más rápida que la que ha tenido Ecuador, basado en el hecho de tener una economía que funcione y posiblemente también el hecho de que acá hay una inteligencia social, una academia mucho más desarrollada, que quizá permita que gente como tú y otros que revisamos el tema técnico podamos ser parte de esos diálogos, ¿no? Sí, completamente de acuerdo contigo, Roberto. Es un gran desafío. Ahora, con mi alocución anterior, no quiero decir que todo haya funcionado perfecto. O sea, claramente habían varias cosas que no funcionaban bien, por algo termina estallando la olla de presión. Efectivamente, yo creo que falta diálogo y muchas veces estamos ajenos al diálogo o reticentes al diálogo porque muchas veces se empieza a politizar ese diálogo. Yo creo que no hay cosa que incomode más a la gente en general. Con esto me estoy dando una licencia súper grande de interpretar a las personas en Chile, es cuando te invitan a dialogar respecto a un problema y ese problema empieza a derivar desde lo técnico hacia lo político. Al menos es algo que me pasa a mí. En el fondo, siempre me invitan a una serie de cosas para dialogar temas técnicos y al final eh, terminan evolucionando a discusiones políticas que son bastante incómodas. Entonces, a la luz del termómetro en la calle, de la opinión del barro a la esquina, del taxi, de la conversación en el vagón de metro, yo creo que existe algo de preocupación respecto a lo que está ocurriendo hoy día. No sé si sigue existiendo la misma esperanza de cuando partió el proceso constituyente, de un Chile mejor. Hoy día yo creo que hay un poco más de cautela por estas ideas medias descabelladas que te comentaba al comienzo, Uh-huh. que en el fondo pueden distorsionar una gran oportunidad que tiene hoy día Chile respecto a desarrollarse de mejor manera, que se va a ver o se puede ver empañada por estos gustos políticos de algunos sectores muy, muy extremos. Yo lo veo como los chinos. De repente las crisis siempre son oportunidades para renacer de mejor manera, sin la necesidad de socavar todo el pasado y la historia que tienes a tu espalda, sino que aprendiendo de ello. Y yo creo que hoy día existe esa oportunidad, pero insisto, esta oportunidad es súper frágil y se puede empañar fácilmente con
con estos comentarios destemplados o estas ideas medias imposibles de ejecutar. Ya. Y respecto a la experiencia que tú mencionabas del agua, tal vez hoy día, incluso previo al tema de la discusión constitucional, y más bien ligados por efecto de la presión asociada a la escasez debido a la sequía y el cambio climático, el Ministerio de Obras Públicas desde hace varios años atrás instauró unas mesas del agua. Y las mesas del agua lo que busca es dialogar respecto a cómo ajustar las políticas públicas respecto a la gestión y administración de las aguas en función de la visión que tienen distintos actores que están ligados al agua. Entonces, hoy día en las mesas del agua se invita no solamente a la academia, sino que también a los usuarios de agua local, a los sistemas de agua potable rural, a las compañías de inversión, a los sistemas de agua potable urbano, eh, a los representantes, por supuesto, de los ministerios, a los representantes de las comunidades, a los representantes de los agricultores, y ellos al principio fue una respuesta muy caótica. Las mesas fueron muy caóticas y prácticamente no se podía avanzar, y en algún minuto se pensó en simplemente cerrar las mesas porque al final era un espacio de discusión de ir a sacarse los ojos los unos a los otros, hasta que al final la presión de la escasez y los desafíos comunes que plantea la escasez permitió que estos usuarios de distintos orígenes se sentaran y empezaran a dialogar de manera constructiva y no sacándose los ojos. Y hoy día las mesas de agua han aportado mucha información respecto a las estrategias que se pueden conseguir en estos contextos, en este contexto de escasez, y muchos planteamientos de modificaciones de norma que luego se vieron plasmados en la modificación del Código de Agua que se presentó hace poco, han salido de ahí, de ese diálogo. Ahora, a mi parecer, por supuesto, el- la, nueva, la modificación del Código de Agua llega un poco atrasada, yo diría por lo menos 20 años atrasada, a los desafíos que hoy día tiene Chile frente al cambio climático, y hay que seguir dialogando para generar esos cambios. Ahora, uno de los problemas es, al menos lo que se ve en Europa con las normativas marco de los recursos hídricos, es que los procesos de diálogo de repente se vuelven infinitos y con una iteración infinita. Entonces, muchas veces en Alemania al menos pasa que se crea un comité de participación que define cómo va a ser la participación oficial respecto a la gestión del agua. Y luego otro comité respecto a cómo se va a hacer el proceso de validación de los resultados de ese proceso de participación respecto al agua. Entonces, al final se vuelve un bucle infinito en donde queda operando por efecto de la inercia la gestión de agua, pero no se logran generar cambios que a veces son muy urgentes, producto de esta iteración infinita de los diálogos. Y ahí De acuerdo, es un desafío. de Es acuerdo. importante el diálogo, pero es importante también establecer metas temporales, porque si el diálogo se extiende hasta el infinito, las decisiones las decisiones y las soluciones que tienen que florecer de ese diálogo no se pueden aplicar, y por tanto el problema se sostiene en el tiempo. Súper. Ya. Oye, bueno, a propósito de eso, ahí quizá también entonces comentarte una experiencia que tuvimos en Ecuador. Tú sabes que lo nuestro en Hexagon es el diálogo hexagonal. Y el diálogo hexagonal es una forma técnica basada en teoría de juegos, teoría de gráficos, de matemática discreta, que utiliza inteligencia artificial y que utiliza todos los elementos, digamos, de las nuevas opciones que te da la gran data, ¿no? La big data. Entonces, claro, nosotros usamos eso en el caso del Ecuador cuando desarrollamos no solamente el concepto, sino las metodologías y las herramientas para poder resolver estos problemas complejos, ¿ya? Porque efectivamente en Holanda lo que tú dices es la realidad. O sea, el volver infinito, el proceso de diálogo, te conduce a lo que le conocen allá como la euroesclerosis y te lleva a un problema central, que no es el tema ambiental, allá es el tema social, el tema de protección social. Entonces, yo fui a hacer un posgrado en Holanda en finanzas públicas con especialización
en financiamiento de la protección social, ¿ya? Entonces, ahí estudiábamos la posibilidad de complejizar el diálogo, pero a la vez tecnificarlo. Y en esa época no teníamos, digamos, una salida más allá de lo teórico que iba a estos problemas que tú bien dices, ¿no? Después, cuando regresamos a la cosa pública, nosotros pudimos inaugurar en Ecuador un proceso para poder conseguir gran data, que ese era el gran problema, ¿no? Porque el asunto es que estas mesas dispersas no te suman la data, porque de hecho no las capturas, porque las metodologías no son digitales, sino que son normalmente, ahora ya hay algo de metodologías digitales, pero cuando empezó esto no lo había, entonces eran mucho metodologías europeas que llevabas bien el diálogo y salías de un taller, pero después no podías hacer un metadata, digamos, ¿no? Y una gran data que junte tendencias y pueda analizar ahí abajo los algoritmos correspondientes. Entonces nosotros empezamos a trabajar sobre eso en el Ministerio de Economía y Finanzas. Allá está fusionado, ¿no? Hacienda y Economía. Y lo ligamos al proceso de inversión pública. Entonces hicimos un algoritmo que reduzca pobreza a través de la inversión pública y maximizabas la reducción de pobreza en función del proyecto, y la unidad de análisis eran los proyectos. Entonces llegamos a un punto en el cual proyecto que no impactaba, proyecto que no se financiaba. Y ordenabas un ranking y ese ranking terminaba en el lugar donde se terminaban los recursos. ¿Ok? Entonces hicimos una regla de decisión parecida a la que tenía en su momento el sistema de inversión pública de acá de Chile, y aprendimos mucho de eso, que era, acá era 80-20, ¿no? 20% era decisión política en los tiempos de los años 70, 80, y siguió durante los 90, pero nosotros dijimos, no podemos llegar a 80-20 porque no teníamos la posibilidad de eso, entonces dijimos 2/3, ¿ok? 2/3 técnicos desde Hacienda y 1/3 político desde la presidencia. ¿Ok? A la final, ese proceso capturó datos y nos permitió con un sistema informático asignar de manera eficiente los recursos, y el Ecuador pasó a crecer al 8% anual, ¿no? Eso, digamos, fue el resultado concreto de una política en la cual la presidencia, como no podía manejar los temas políticos de manera adecuada, pasó de 2/3 a 3/4 el manejo técnico, y empezó a regresar a lo técnico el tema. Y eso un poco va en una línea en la cual el diálogo abierto que hacíamos, yo era en ese momento subsecretario de Inversión Pública y viceministro de Economía del Ecuador, nos permitió, digamos, empoderar mucho a la cosa pública y a la cosa tecnológica dentro de lo público. Te estoy hablando del año 2002 al 2004, o sea, hace harto rato, o sea, hace 20 años. ¿Ya? Y logramos armar eso, y bueno, yo salí de ahí y fundé Hexagon en el año 2004, con todo este conocimiento, con todos estos algoritmos, y obviamente después empezamos a investigar en, ¿cómo se llama?, en Inglaterra, la posibilidad de trabajar con esta inteligencia artificial que ya estaba desarrollándose en esos países, y convertirlo en un esquema en el cual ya no desde lo público, sino desde lo privado, puedas utilizar esto a través de una lógica, sí de proyectos, pero de talleres con privados, porque tú no tenías una norma pública con la cual puedas asignar una masa crítica de recursos, como era el 25% del presupuesto del Estado, que era la inversión pública, ¿ya? Y el presupuesto del Estado era el 50% del PIB, entonces estabas hablando de que tenías 12.5% del PIB del país bajo esa norma. Eso ya estaba ahí, entonces dijimos, ahora trabajemos la parte privada, y empezamos a trabajar estos elementos, y fueron creciendo, creciendo. Y bueno, eso es lo que hacemos nosotros ahora acá en Chile, y trabajamos en toda la región y en todo el planeta con eso. Entonces, quizá estas mesas de agua me recuerden a un proceso que hicimos nosotros con la Secretaría Nacional del Agua, que se creó con la nueva Constitución, paralelo al Ministerio de Ambiente, ¿te fijas? O sea, el problema del agua era de tal nivel de conflicto en lo institucional que se creó una Secretaría Nacional del Agua con rango de ministerio para resolver los problemas. Ahora se lo ha vuelto a fusionar, pero la Secretaría desarrolló mucho trabajo de estas mesas que tú bien mencionas, del MOP acá, ¿no es cierto? Y la gran ventaja que tuvimos nosotros es que aplicamos esa tecnología de diálogo
en las mesas y pudimos hacer en un proceso que duró un año contado, no más, no menos. Trabajamos los 34 centros zonales de gestión de conflictos del agua y logramos definir nuevas tarifas, nuevos permisos ya dentro de una nueva constitución y se sacó, digamos, un nuevo código de aguas y se logró resolver un tema que finalmente lo bendijo el presidente Correa en ese entonces, porque fue un trabajo técnico. Y después lo bendijo el presidente Moreno, que fue como su sucesor, que al final se abrió, digamos, políticamente del proceso previo, y lo ha seguido bendiciendo el presidente Lazo, que es como un Macri ecuatoriano, que va por la derecha. Entonces esto ya se ha convertido en un tema republicano, como se dice acá en Chile, ¿no? Y finalmente tú ves que esos elementos, cuando usas el diálogo, pero además el diálogo hexagonal en particular, con técnica y con tecnología sobre todo, te permite avanzar en esa línea. Entonces, ahorita me hiciste acuerdo de ese elemento y sí, las crisis efectivamente son oportunidades, como tú bien dices, y creo que allí es donde tenemos la oportunidad de ver cómo se puede trabajar ese diálogo acá. Coincido contigo en que acá el diálogo tiene muchos retos, empezando por el tema de la politización del diálogo, pero tú mismo diste la respuesta en las mesas, ¿no? O sea, al principio la gente entra y califica al otro de terrorista y en el otro lado de facho y partes por ahí, pero en algún momento te das cuenta que efectivamente los retos que tienes tienen que romper esa dinámica que es muy heredada también del proceso de la dictadura y la oposición y la concertación y la oposición y Chile Vamos y la oposición, que ha seguido muy ligado a una cuestión que pasó hace 50 años, ¿no? Entonces es un asunto que Chile ya creo que ahora empieza a dejar atrás y yo, digamos, tú conoces bien, soy más liberal, más de derecha, pero reconozco que como tú bien dices también, hay muchas cosas que no funcionaron acá y en América Latina en general, y en el mundo en general también. Entonces, creo que somos parte de una nueva gallada de gente que está tratando de resolver temas globales, nacionales, regionales y también locales. Entonces, yo te agradezco muchísimo por la conversación. No sé si quieres dar algunos elementos de conclusiones como para nuestros auditores acá, ¿no? No, no, muchas gracias por la invitación. Ha sido una experiencia muy interesante. Hace mucho tiempo no tenía esta oportunidad de este diálogo técnico constructivo. Siempre se agradece y abierto a cualquier nueva invitación para poder eh, dialogar y construir. Sí, yo comparto contigo, en el fondo creo que una de las cosas que nos pasó es que nos quedamos dormidos en los laureles, nos preocupamos mucho del indicador económico, que fuera en crecimiento, pero fuimos dejando un poquito de lado el resto de indicadores. Los indicadores asociados a la calidad de vida de los ciudadanos, a la degradación ambiental en las zonas en donde se realizan las operaciones para la producción, y como fuimos dejando fuera eso, empezó a generarse un resentimiento. Además, con el trabajo muy hábil de la generación de relato político de ciertos sectores de la política chilena, que se enquistaron en esa zona y, por supuesto, empezaron a armar todo el, la historia de la decadencia. Entonces, efectivamente, el desafío es cómo compatibilizas un buen desarrollo económico, pero al mismo tiempo que ese desarrollo económico se vea reflejado en la calidad de vida del ciudadano, que es algo que a mi criterio no, nos pasó un poco la cuenta, y cómo nos ponemos a la altura de lo que hoy día está sucediendo en el mundo en términos de generar estas instancias de diálogo para que las decisiones no solamente sean unidireccionales, sino que también haya una posibilidad de poder interferir en esa decisión o inferir en esa decisión. No, no es inferir la palabra, es generar Influenciar. e influenciar esa decisión respecto a la mejora en la calidad de vida de las personas. Eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente, como tú decías, al principio las mesas se sacaban los ojos, pero también funcionan como un tipo de válvula de escape, porque en el fondo no habían otras instancias de diálogo existentes en el tema de agua. Entonces, la única que había, Tal cual. cuando se instala al principio, libera toda la presión que está sacada de ojo, y después cuando se libera esa presión, al parecer empieza a generarse un diálogo un poco más constructivo a la vista de los desafíos que tenemos todos
como población, insisto. Al cambio climático le da lo mismo si uno es de derecha o de izquierda, en el fondo nos va a pegar igual. Y la idea Tal es cual. cómo nos ponemos de acuerdo para que no nos pegue tan fuerte, que todas las proyecciones indican que el golpe es bastante duro. Sí, sí, Y tal cual. ahí tal vez la duda que queda es cómo inicias el proceso de diálogo cuando existen todavía posiciones confrontadas, más bien atrincheradas de extremo a extremo, sin la intención real de ambas partes de ponerse a dialogar. Mm. Yo creo que ese es el desafío número uno Sí, 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 tal post cual. estallido social y post constitución. Bueno, ahí un poco agradeciéndote por el tiempo, por la claridad. También se agradece mucho siempre tener este espacio de conversación con gente brillante, ¿no es cierto?, como tú, que conoce la historia, que conoce la técnica, el sector, conoce las tendencias y nos permite iluminar a nuestro blog, ¿no? Que como tú sabes bien, tú eres uno de nuestros suscriptores y miembros, le llamamos Politics Pub, ¿no? Porque es un es como un pub a la inglesa de políticas públicas, pero bajo una lógica en la cual rozamos con el tema de políticas, pero que no necesariamente están atadas a la decisión de los políticos, sino a la decisión de los mandantes, ¿no es cierto? Que finalmente esto es un juego agente principal, ellos son agentes, pero lo principal somos nosotros, los ciudadanos, en el mundo, porque esto es un tema global, y obviamente en lo nacional, hay instituciones e instancias en las cuales podemos trabajar el elemento, pero siempre el enfoque de inversión va a ser el que haga la diferencia, los proyectos y en particular los inversores para que hagan el impacto, ¿no? Quizá allí tú mencionabas bien qué podemos hacer nosotros. Bueno, primero no confiar que la solución va a venir de la política del Estado, que es la lógica que no es liberal, ¿no? Sino que dejándonos hacer, incluso con reglas que no necesariamente sean justas al final, pero que no van a ser operativas, también va a pasar eso. Eh, Ahí siempre van a quedar espacios, ¿no? Bien dicen los abogados que echa la ley, aunque sea ley suprema, echa la trampa, que a veces es trampa suprema, ¿no? O sea, hay siempre formas en las cuales, esto es como las hormigas, ahora que estamos en tiempo de hormigas, ¿no es Sí, cierto? Las hormigas siempre encuentran una vía, ¿te fijas? Y los seres humanos somos como hormigas. Entonces siempre encontramos una vía, aunque las estructuras sean como sean, vamos a encontrar la forma, aunque nos inunden, nos echen fuego, ceniza, lo que sea, vamos a encontrar la vía. Y ese es el reto del diálogo hexagonal, encontrar las vías con las cuales a través de la inversión privada nosotros podamos encontrar el impacto. Y bueno, yo creo que ahí turismo siempre va a haber, minería siempre va a haber, que es los temas que tú bien mencionabas. Y de seguro podremos estar trabajando juntos como venimos, y lo mismo con muchos otros que van a requerir tu conocimiento, tus herramientas, tus metodologías y las de todos, ¿no? súper Roberto. Muchas gracias por la invitación nuevamente y encantado de sumarme a una próxima conversación. Muy bien, te vamos a estar invitando entonces al seminario que vamos a armar para que también podamos hacer un pequeño resumen de esta conversación que ha sido excelente y que la vamos a publicar entonces con tu permiso. Todo esto está quedando grabado, tenemos tu autorización para grabar y para utilizarlo, ¿no? Sí, claro. Súper. Bueno, entonces, gracias Jorge y amigos queridos, ha sido realmente una linda oportunidad de pasar este viernes, la mañana conversando con Jorge y les agradecemos por su tiempo y su atención. Vamos a dejar de grabar. Jorge, no te me vayas, ¿no es cierto?, para cerrar un par de temitas. Gracias a todos. Dejamos de grabar con la autorización de Jorge y con su atención. Hasta una próxima. Muchísimas gracias a todos.